Muy buenas noches, ¿cómo están? Hoy es jueves 5 de octubre, son las 8:01 de la noche y es un jueves más de la conciencia del diablo. Y me encuentro nada más y nada menos de verdad con la bellísima, hermosa, sexy, sensual, ¿sí? Yadira Hernández. Me vas a sonrojar. Pero Pues te bueno, ves muy guapa, amiga, la verdad, ¿sí? muchas gracias. Lo que es de cada quien, sí, ya. ¿Cómo estás, Yadi? Feliz, súper contenta de vernos un jueves más. Pues muy bien, todo bien aquí. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Oye, ahorita sí, no había tenido la oportunidad también, pero felicidades. El 2 de octubre no se olvida por muchas cosas, entre ellas Mi el cumpleaños de la cumpleaños. hermosa Yadira. Así es. Espero que te la hayas pasado muy Sí, bien. Te quería muy bien. felicitar al aire. De verdad, es algo que agradezco a la vida haberte conocido, ¿sí? Tener esta gran amistad, esta gran complicidad que se ha dado en redes y espero que te la hayas pasado súper, súper bien. Muy bien, muy festejada, muy contenta con mi familia, tranquilo, bien rico, muy bien rico. Muchas gracias. Sobre todo dándole gracias a Dios de un año más, 46 ya, y bien, gracias a Dios todavía. Vientos, qué bueno, me da muchísimo gusto, de verdad, qué padre, qué hermoso y pues bueno, vamos a hablar hoy de un tema muy, muy en particular, tomando en cuenta que octubre es el mes de Halloween, que ya el próximo mes viene el Día de Muertos, ¿sí? Nuestra celebración tan tradicional, tan arraigada, creo que es una de esas, de esas tradiciones que cada día se encarna más. Me encanta ver, por ejemplo, independientemente del Halloween y de todo lo que se divierten los chavos, las ofrendas que hacen en el Día de Muertos. A mí Como me encanta poner mi ofrenda, me encanta. Le dedico un día, es muy chiquita porque mi casa es muy pequeña, pero me encanta poner mi ofrenda, mis flores, las velas, lo que le gustaba a mis muertos. Es un día que conecto con mi árbol genealógico y con mis ancestros. Es un día de honrar a claro, esa gente por la que estamos aquí, ¿eh? por supuesto. Y de verdad que yo lo he dicho, cuando muchas veces llega alguien a perder a un ser amado, ¿sí? De repente preguntan, vamos, de repente dicen, ¿qué hago con este vacío? ¿Sí? Y yo sé que el dolor es muy fuerte, pero creo que lo que nos corresponde en ese momento es honrar todas las enseñanzas, todos los momentos, todas las experiencias, todas las vivencias, todo su amor, honrarlo en vida. Todo lo que compartimos con ellos y nos enseñaron es el momento de honrarlo. Ciertamente. Fíjate que es que también este tema de la muerte es muy cultural. Aquí en nuestro país eh, vivimos el tema de la muerte como una fiesta, pero disfrazando el verdadero temor que le tenemos a morir, Claro, ¿no? Pero lo paradójico, y lo he dicho siempre, es que todos tenemos miedo de morir, pero realmente vivimos, es la pregunta, ¿no? Entonces sí es como un tema muy, muy cultural en el que consideramos que la muerte representa el final de un ciclo, el final de una vida, el separarse de tus seres queridos, es una pérdida, que en efecto pues se duele. Yo en lo personal he tenido pérdidas por muertes significativas muy importantes en mi vida y sí es un hueco que no se llena con nada ni con el tiempo, ¿no? Entonces, sí creo que cada vez que escuchamos sobre la muerte de alguien, el deceso de alguien, sí es replantearnos nuestra propia vida y nuestra propia existencia en ese momento. Y muchas veces creo que cuando estamos en un proceso de duelo y lloramos esa pérdida, estamos de alguna manera llorando nuestra propia muerte. Estamos llorándole a esa muerte, a ese miedo, a ese miedo a la separación. Entonces, el tema de hoy me gusta porque me parece como muy comercial decir, ¿estás preparado para tu funeral? Es como saber, ya sabes dónde te van a velar, ya tienes tu paquete, ¿no? Pero ya en realidad, fuiste por tu promoción, ya fuiste pero a en aprovechar el realidad, descanso. Y mira, sí, así es. Hoy en la conciencia del diablo
hacemos esta pregunta porque este es el tema. ¿Y tú ya planeaste tu funeral? ¿Y por qué? De hecho, sí, culturalmente festejamos a la muerte, ¿sí? Pero culturalmente festejamos todo, ¿sí? Tristemente, culturalmente no estamos acostumbrados a planearlo todo, ¿sí? Aunque esta situación también se debería de planear. Y en muchos sentidos, desde el aspecto emocional, desde el aspecto social, desde el aspecto legal, ¿sí? Desde el aspecto familiar, en en todos estos comentarios en los cuales, híjole, ya está en un mejor lugar. Y de repente a lo mejor alguna persona dice, bueno, ok, si ya está en un mejor lugar, yo también quiero ir a este mejor lugar. Y quiero estar con esa persona. Y son en esos procesos de emocionales, tristes, fuertes, depresiones incluso muy graves, que a lo mejor por la pérdida de un ser amado, hay personas que se quitan la vida, ¿sí? Y es complicado de repente. Entonces, no logran sobrellevar esa pérdida. Entonces, sí estamos listos para festejar, pero realmente no estamos conscientes de lo que es esa ausencia, ¿sí? Y entonces, por eso esta pregunta, ¿tú ya planeaste tu funeral? Y no por el hecho de que lo vayas a hacer como una fiesta, porque hay quienes lo celebran incluso, hay a quienes le dedican una fiesta, ¿sí? Porque ya se han ido. Pero, Sí. honestamente, creo que no lo planificamos, no lo entendemos, no lo comprendemos a veces. Y muchas veces también se quedan problemas, broncas, situaciones muy complicadas también en la familia. Y creo que son temas que se tienen que analizar, se tienen que discutir, se tienen que hablar. Así como se hablan muchas otras cosas, la muerte es parte de la vida y la vida es parte de la muerte. Fíjate que sí es cierto. Muchas veces cuando decimos, yo me acuerdo que cuando mi abuela vivía y me decía, cuando yo no esté, cuando yo me muera, y decía, cállate, no hables de eso, no es el momento. Creo que siempre es el momento, ¿no? Pero sí es muy real que es un tema como el sexo y como el dinero bien tabú, muy tabú. Y sí creo que es bien difícil poder decir que nos preparemos para la muerte, es bien difícil, salvo que lleves un proceso de enfermedad ya de mucho tiempo en el que el paciente y los familiares o los cuidadores estén bien conscientes ya del sufrimiento que está pasando esa persona y que ya a veces lo que pides es que pues ya pueda irse en paz y se pueda ir tranquilo. Y aún así, el partir de ese familiar duele, aun cuando es lo que esperas y sabes que es su liberación, ¿no? Creo que de las pocas cosas que podemos planear con respecto a la muerte es el aspecto legal. Dejar tus cosas en orden, dejar las cosas como tú quieres que estén para que después de que tú no estés, no haya conflictos, no haya problemas. Pero en cuanto a lo emocional y en cuanto a lo familiar, difícilmente hay una, difícilmente hay una planeación. Difícilmente. No estamos preparados definitivamente para nuestra propia muerte. Claro, por supuesto. ¿Sabes cuál es el tema, Yadi? Tanto la festejamos, pero bien lo dijiste, le tememos de más. Le tenemos cuando entendemos que es un proceso eh, de vida, no hay más, ¿no? Es un proceso de vida, es un proceso de trascendencia, si lo quieres ver, porque sí, realmente creo que mucha gente habla de la vida después de la muerte, ¿sí? Y poca gente entiende que se vive realmente para trascender en vida y no en muerte, ¿sí? Yo creo que lo importante de todo esto es lo que hacemos aquí, el aquí y el ahora, en ese sentido. Tristemente no estamos preparados para esa parte, porque sí, ¿cuántas veces se ha dicho o se ha hablado, por ejemplo, en una sobremesa de la muerte, ¿no? Y de repente no falta el que diga, calma, calma, ya no hablen de eso porque es mal augurio, son malos deseos, de eso no se toca, de eso no se habla, ¿sí? Y se le tiene miedo, cuando honestamente es un proceso de vida.
cuando realmente todos vamos para allá, porque eso sí, Es todos lo único tenemos seguro que tenemos, la ¿no? muerte. Es lo único seguro que tenemos, Y la fíjate, muerte. preferimos evadir esa situación festejándola, festejándola. No nos preparamos también para la ausencia de un ser amado, no nos preparamos nosotros para nuestra propia, nuestro propio deceso, si aún estamos listos o no para irnos. Y ojalá y estuviéramos listos, ¿no? Sé que de repente puede ser algo triste que yo salga y de repente me atropelle, ¿no? O en un asalto o algún infarto o algo así. Es muy triste, ¿no? Pero realmente lo que nosotros debemos de pensar es que, ¿qué dejamos? Hacerles ver también a nuestros seres amados que a veces esa trascendencia, ese paso, aunque es difícil, es un proceso natural, ¿no? Y que todos vamos para allá. Y que es muy importante el dejar las cosas bien y el vivir de manera tranquila, a gusto, haciendo lo que nos gusta y honrando las enseñanzas de quienes ya no están, como te decía en un principio, y honrando a quienes ya no están, todas sus enseñanzas, todos sus momentos y todas sus vivencias, ¿no? Entonces creo que sí es algo que se tiene que tocar, algo que se tiene que hablar, así como se habla de la escuela, de la familia, de los hijos, del sexo, de la diversión, de las responsabilidades. Creo que también una de esas responsabilidades es precisamente tocar el tema de la muerte. Fíjate que es cierto, podríamos hablar con mayor libertad de ella, pero creo que también parte de planear tu muerte es vivir bien, es vivir bien. O sea, para mí lo trascendental de este tema, porque después de la muerte ya no hay nada que puedas hacer. Ya cuando tienes una enfermedad, no hay mucho a veces que se pueda hacer. Si es de una manera intempestiva que llega la muerte, tampoco hay nada que hacer, ¿no? Pero sí hay mucho que hacer mientras vivimos. Sí hay mucho, dejar de cargar rencores, dejar de cargar miedos, dejar de cargar creencias nocivas, dejar de cargar gente, dejar de cargar actitudes nocivas. Todo eso me parece que sí es parte de planear tu funeral, porque al final del día muchas personas están muy poco conscientes que su vida es decisión cada día. Cada día tu vida es una decisión. Tu vida es una decisión continua. Y yo creo que la suma de todas las decisiones continuas también te llevan a poder decir para que el día que yo no esté aquí, me vaya lo más en paz posible, sin pendientes, sin temas no hablados, sin rencores, sin deudas emocionales. Entonces, creo que día a día podemos ir planeando nuestro funeral, viviendo el presente lo más feliz, lo más tranquilos, más conscientes y lo más presente que podamos. Generalmente como seres humanos nos preocupamos por un millón de cosas que solamente una es muy probable que pase. Vivimos en el futuro. Es difícil que pasen las cosas de las que nos preocupamos diariamente y dejamos de estar, ¿no? Y cargando rencores y cargando situaciones, nos van enfermando cada día que sí que nos van preparando para un funeral doloroso. Porque desgraciadamente existe antes de la muerte un proceso de deterioro físico que muchas veces es la vejez, con la pérdida de tus capacidades, de tus habilidades, ¿no? Y es cuando se supone, acá nos encontramos en ese tema de creer que se aproxima la muerte, ¿no? Y muchas personas no lo queremos vivir, ese proceso de deterioro, si bien nos va. ¿Qué pasa cuando hay una enfermedad? Que lo vives joven, que lo vives joven, que sufriste un accidente y tu vida drásticamente cambió de un estado de salud pleno a un estado de salud limitado. ¿Qué pasa con eso? ¿No? Entonces, esa falta de salud constantemente se asocia con la cercanía a la muerte. Y entonces,
Aún así, ¿estamos preparados emocionalmente para enfrentar un proceso de estos? Porque No, la muerte, digamos, tristemente. pero todo el proceso antes de llegar ahí, ¿no? Por ejemplo, tú, Dave, ¿te has preguntado algún día cómo quieres morir? Híjole, no, honestamente, bueno, sí, tal vez en algún momento lo pensé y creo que de la forma más tranquila, ¿sabes? En la cama, a lo mejor siendo en mi propia casa, ¿sí? Con mis seres amados. Algo que sí tengo seguro es que, por lo menos a mí, me gustaría dos cosas. En primera instancia, ¿sí? Donar mis órganos, eso sí, y lo he platicado con mi hija, donar mis órganos, y están buenos, ¿eh? Están buenos, no sí van tan buena lana por ellos, o sea, no están muy usados, honestamente, no están fumados, no se le metió mucho alcohol, o sea, sí, están de buen uso, de buen uso. Y la otra, que me cremen, mis restos cremados, creo. Eso sería lo más sano en ese sentido. Igual, creo que es algo que a mí me gustaría en particular, ¿sí? Eh, sí, donar mis órganos y que me incinere. Sí, Tú, yo la verdad es que sí he pensado mucho también y digo, a mí me gustaría, me encantaría poder morir dormida, sin padecer alguna enfermedad, sin darle lata a mi familia y ahí dormida, que me dé un infarto y ya, ahí me quedé. Me gustaría merecer ese honor de poder morir de esa forma, ¿no? En mi casa, dormida, ¿no? Entonces, pues eso es como algo de algunas ideas que se me han ocurrido y de repente no te creas, entro como en ese proceso de, y si yo no estuviera, y si en este momento la vida cambiara sus planes y decidiera llevarme ya de una vez, ¿qué pasaría con mi hija, con mis proyectos? O sea, la única persona que me muevo mucho a pensar, pues es ella, ¿no? O sea, que ya sí, claro. quede de una edad en la que pueda defenderse. Creo que siempre nuestros padres nos hacen falta, pero ya hay una edad en la que afectan menos si no estás. Pero yo creo que eso a veces, ese miedo nos invade y estar desgastándonos en esa idea de lo que puede pasar, lo cierto es que dejas de vivir ahorita. Sí, qué terrible, ¿no? De verdad, qué terrible, qué angustiante es esa parte. Lo único que podemos es confiar en Sí. las herramientas que hemos dado, en las herramientas que les hemos ofrecido para que puedan tomar sus mejores decisiones. Creo yo que eso es lo que Mm. podemos hacer, ¿sí? Y yo, por lo que percibo de mi hija, creo que tiene las herramientas adecuadas para salir adelante. Yo afortunadamente lo creo así. Ajá. Yo sé que tu hija, ¿sí? También tiene todas las herramientas, tiene todas las enseñanzas, ¿sí? Que a veces nos sacan canas verdes porque a lo mejor cuestionan ciertas cosas, ¿no? Pero creo que y yo lo he visto con mi hija, le he dado muchos consejos, por ejemplo, uno muy sencillo, tápate y ponte un suéter, ¿sí? Y de repente te decía, no, yo no quiero que esto y aquello y demás, ¿sí? Y de repente me platica, ¿qué crees, papá? Que yo le dije a una compañera que se pusiera el suéter porque hacía frío. Y le digo, ¿y entonces por qué a mí no me haces caso y ya andas dando consejos que, que, que tú no acatas? ¿No? Te entiendo, papá, ahora sí te entiendo. Ah, bueno, ok, perfecto. Entonces voy entendiendo esa parte, pero sí creo que a mí me pasó con mi mamá, ¿no? Los consejos que me daba mi mamá, mi tía, mi abuela me decían, ¿sabes qué? Así las cosas. Y yo decía, no, bien rebelde. Y ahora lo entiendo y comprendo muchas cosas, ¿no? Entonces creo que sí puedo decir que esta parte está cubierta en ese sentido. Mira, Ujú. déjame voy con algunos comentarios y quiero agradecerle principalmente a Judith Alvarado, Charita, ella fue quien me propuso este tema, me gustó mucho la idea y bueno, gracias Charita por compartirnos este tema y porque realmente es algo que sí, no hemos pensado muchos y que creo que no hemos planificado, porque a lo mejor sí podemos tener una idea, pero se queda en esto. Judith Alvarado nos dice,
Buenas noches. Mis papás compraron su lugar en el panteón. Dejaron propiedades heredadas y hasta dijeron dónde se velarían, qué ropa llevaron y hasta qué comida querían para la familia. Cierto, muy cierto, me consta, eso sí. Aurora Martínez, besos, gracias por estar. Judith Alvarado, gracias. Elvia Martínez nos dice, hola, buenas noches a todos, gracias. Elvia Martínez también nos dice, saludos desde Tapachula, Chiapas, bendiciones para todos los seguidores, gracias y gracias. Y bueno, dice Judith, yo ya hablé con mis hijos, si es posible donar órganos y que me incineren. Sí, yo también. Sí, eso es planear después de la muerte. Sí, claro. Planeemos antes de irnos de aquí. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Pero caray, y este es el punto, ¿no? Van de la mano, la vida y la muerte van de la mano. En alguna ocasión ya hice un programa con una amiga tanatóloga que se llamaba La vida caminando, eh, ¿cómo? La vida caminando de la mano de la muerte, algo así, no me acuerdo bien, pero hablábamos precisamente de esta parte, ¿no? De repente cómo no estamos preparados por esta situación, nos puede tomar por sorpresa, ¿no? Y cómo realmente sí estamos, es que me quedó muy grabado lo que dijiste, el miedo que le tenemos al amor. Podemos festejarla, podemos hacerle mil cosas, honrarla, incluso ya está esta religión que le llaman la Santa Muerte, la Niña Blanca y demás, ¿no? Se le tiene hasta esa devoción, pero cuando se presenta realmente, sí no estamos preparados en ese sentido. No, porque lo vemos como una pérdida y a los seres humanos no nos gusta perder. No nos gusta el dolor, no nos gusta. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando acompañé a mi abuela en su proceso ya terminal de su enfermedad, ya el estado en el que se encontraba bastante deteriorado, ya la familia muy desgastada de los cuidados, de la atención, de ver sus crisis, de verla cada vez en un deterioro más fuerte, más doloroso. Y de pronto decía, ya Dios mío, ya llévatela. Y luego hasta me sentía culpable. Y decía yo, no, no, o sea, no, déjamela otro rato. Y decía, bueno, es muy egoísta pensar en el dolor que yo estoy viviendo y el dolor que ella está viviendo, pero no estaba lista para soltarla, ¿no? Claro. Ella ya no tenía calidad de vida, ya no tenía, pues yo creo que ya prácticamente ni estaba aquí en realidad, pero sin embargo, eh, mi necesidad de tenerla aquí era a pesar de cómo estuviera. Y no nos cuesta trabajo entender que cada persona tiene su destino y que cada quien se va a ir como lo tengan, como se tengan que ir, aunque no. Puede que mi papá se vaya cuando yo era muy chiquita, nunca lo conocí, o se fue el día de mis 15 años, o mi esposo se fue de una manera que no planeamos, o sea, sinceramente hay mil formas y nos enojamos con la vida, nos enojamos con el ser que se nos fue, nos enojamos con Dios, nos enojamos con la religión. Yo he conocido gente que se cambia de religión por no aceptar que todos tenemos un destino que cumplir, incluso las personas que se suicidan. Yo la verdad es que el suicidio religiosamente no está bien visto, pero siempre he dicho, si todos decidimos dónde vivir, qué estudiar, dónde trabajar, con quién casarnos, si nos divorciamos, en qué trabajamos, ¿por qué no vamos a decidir cómo queremos morir? No está bien visto que yo decida en un momento acabo con mi vida, sea la circunstancia que sea. ¿Sí me explico? O sea, hay mucha gente que dice, es que se suicidó porque la mujer lo engañó, se suicidó porque lo corrieron del trabajo. O sea, cada quien tiene una estructura emocional y psíquica de poder tolerar y soportar las situaciones en su vida y tienen derecho a decidir. Sí entramos en una polémica aquí porque si pensamos en los niños de 10, 8, 9, 7 años, ¿no? Que deciden acabar con su vida por una situación ajena a ellos, ¿no? Es lo que se nos hace como muy duro, muy confrontante, pero sí creo que parte del aprendizaje que tenemos que tener con respecto a la muerte es saber que todos tenemos un destino y que tarde o temprano lo vamos a cumplir. Nosotros
Sí, claro, por supuesto. Creo que eso es fundamental. Y sí, Ya obviamente, regresé. sí, te pausaste un poquito, pero sí, mira, nos dice Ferch López, gracias amiga, gracias. Hola, excelente noche, muchas gracias. Vero Díaz nos dice, buenas noches, hermosa amiga, hola guapo Dave, gracias, ahora sí, lo agradezco. Gracias. Mariposa Gons, hola, buenas noches, gracias, hermosa Denis, me encanta, siempre positiva. Roger Hernández, gracias, de verdad, te lo agradezco muchísimo. Quiero mencionarles esta parte, ¿no? Sí, obviamente, tocaste un tema bien polémico, bien difícil, ¿no? Muchas personas que se suicidan, eh, no entienden o no comprenden esta situación. A lo mejor la persona que toma la decisión de suicidarse es porque está sufriendo algo tormentoso, algo muy difícil de comprender, ¿sí? Muy Su doloroso. estado muy doloroso, su estado emocional a lo mejor no es tan fuerte como algunas otras personas que lo pueden llegar a aconsejar, oye, fíjate, haz esto, recupérate de esta manera. No tiene a lo mejor esa resistencia emocional que a lo mejor otros tendríamos y demás, ¿no? Pero creo que lo importante es brindarle el apoyo. Sí, es muy difícil, como por ejemplo está también el tema de la eutanasia, ¿no? Esta parte en la que pues la familia toma la decisión si decide terminar con la vida de alguien, ¿sí? Desconectarlo de forma, vamos, final, para que ya no sufra, para que ya no padezca de dolores, porque a lo mejor tiene muerte cerebral, porque simplemente no hay alguna posibilidad, ¿no? Pero tomar la decisión siempre va a ser complicado. Igual Muy pasa con un suicida. No lo vamos a entender y no lo vamos a comprender, porque ese tema es súper tachado de entrada, como bien dices, por la religión, ¿sí? De hecho, una persona que se suicida simplemente tiene negado el acceso al reino de Dios, al descanso eterno, como bien lo considera cualquier religión. Porque sabes, la iglesia considera la vida como un regalo, pero hay Ujú. gente que no vive la vida como la vivimos tú y yo. Hay gente que no vive, que no tiene las condiciones, que no tiene la familia, que no está en un entorno en el que el sufrimiento es parte de su vida diaria, ¿no? Entonces, sí creo que personas que padecen una enfermedad desde muy jóvenes, desde muy niños, eh, o que viven en un entorno familiar, en una dinámica familiar dolorosa. He sabido de historias de niñas de 11, 12 años que se suicidan porque su mamá se murió de cáncer, su papá alcohólico la vendió y la niña decidió suicidarse porque vivían en las orillas de la ciudad en cajas de cartón. El papá le daba de comer comida podrida y la vendía a cualquier borracho que entrara a su casa. ¿Sí me explico? ¿Qué vida es esa? Si yo quiero Claro. renunciar a esa vida porque para mí no es vida, pues creo que tengo el derecho, porque no tengo quien me rescate, no tengo recursos, no tengo, se supone que mis padres que me deben de proteger y amar son los que más daño me hacen y no estoy en posibilidades de poderme defender, ni tengo la edad de trabajar y salirme. O sea, para mí fue muy penoso ese caso, hace muchos años ya, y fue muy doloroso. Y cuando vi las condiciones, cuando la niña se suicidó, dije, quizá fue lo mejor, quizá fue lo mejor. Pensaba, yo dije, si esa niña hubiera quedado embarazada de todas estas violaciones, ¿qué hubiera sido de sus hijos, de esta niña violada a los 12 años? Porque su papá lo vendía por una botella de alcohol, Sí, claro. ¿no? Y creo que, y aquí hay que sopesar esta parte, ¿no? Este es un caso extremo donde la situación es difícil, dolorosa, terrible, ¿sí? Y no es el caso del niño que se suicida porque le quitaron la PlayStation o porque le quitaron el celular, ¿no? Y realmente Contextos, ¿no? hay contextos y creo Sí. que, pues obviamente ahí, ¿qué es lo que está pasando, no? Entonces, en este caso, donde ya no hay ni para dónde hacerse en todos los sentidos, porque el que te debe de proteger te vende, el que te debe de alimentar te vende, el que te debe de cuidar te vende, el que te debe de educar te vende, o sea, literal, por donde veas, ella sufría, ¿sí? Y a lo mejor no le quedó otra más que encontrar en el suicidio el alivio.
el descanso, vamos, de toda el esa, liberarse. Sí. donde la vida es el infierno mismo para esta persona. Y ahora sí, esa parte, caray, no lo quieran aceptar a lo mejor, y aquí no estamos fomentando ese tema, ¿no? Pero No, entendemos, estamos poniendo en contexto las situaciones y estamos poniendo en la balanza dos situaciones totalmente diferentes, ¿no? ¿Sí? además, En exacto. las cuales es, caray, los motivos son totalmente radicales, totalmente opuestos, ¿sí? Y que no entiendes por qué sucede uno, por ejemplo, el de la PlayStation con el celular, y el otro, pues obviamente sí lo entiendes, se escapó de esta vida que era un infierno. Sí, Tan sencillo como sí, eso. sí, sí, o sea, sí creo que es muy difícil poder generalizar un tema, ¿no? Como este, decir, sí, es válido el suicidio, yo no estoy diciendo eso, pero sí creo que muchas veces cuando cargamos con la culpa de por qué se nos suicidó un familiar, que es un dolor tan profundo y te sientes culpable, por qué no te diste cuenta a tiempo, por qué no viste las señales, por qué hiciste mal, etc. O sea, pasan muchas cosas para las personas que se quedan. Al final del día que se fue ya tomó su decisión y atinado o no, ya se fue, pero los que nos quedamos, ¿cómo vivimos esa pérdida, no? Y Pero es cómo que, vivimos. Uh-huh. Te pero es que hay escucho. que tomar algo, pero el que se va y el que decide irse de esa manera, ¿sí? Es muy difícil que deje señales. Lo hace y lo hace de una manera, él está decidido, esa persona está decidida a irse. Sí. No es que deje esas pistas. A lo mejor sí podemos ver y notar depresión, comportamiento, conductas, ciertas cosas, pero no es como esa persona que está anunciando que se va a ir, ¿sí? Y que empieza a mandar señales, porque lo que hace es de repente a algunas personas llamar la atención. No, quien toma la decisión es porque realmente lo va a hacer. Entonces, aquí vuelvo a reiterar, ¿no? Es muy importante brindarle confianza, comunicación, apoyo. No estamos de acuerdo que se den ese tipo de situaciones, pero suceden, tristemente suceden, y son salidas que la gente toma porque realmente la condición en la que están viviendo es totalmente, totalmente difícil de comprender, difícil de entender. Es algo que va a ser, uf, que nadie lo va a comprender salvo esa persona. Exacto, exacto. Entonces sí, sí es sí es un tema muy, muy polémico porque involucra muchas cosas, involucra la familia, la creencia, la religión, la cultura. Sí creo que el tema de la muerte es un tema cultural porque se vive de distinta manera aquí que del otro lado del mundo, que incluso cuando ofreces tu vida eres un héroe, ¿no? Y entonces para eso naciste, esperando la oportunidad de que tú puedas ofrecer tu vida para entonces trascender al otro lado de una manera como héroes, ¿sí me explico? Entonces aquí por lo menos, eh, precisamente como es un tema del que además siempre pensamos que falta mucho para que a nosotros nos suceda, ¿no? Falta mucho, pareciera que es un mundo muy ajeno, cuando en realidad cada momento de nuestra vida es un minuto menos, es un segundo menos, es un día menos, es un año menos, ¿no? Y no hay que vivirlo como pérdida, sino como una gran ganancia. Gracias a Dios que he podido, yo ahora que partí mi pastel aquí con mi familia, decía gracias Dios, porque estos 46 años han sido de salud, de alegría, de abundancia, de felicidad, de buenas relaciones, de buenos trabajos, sobre todo de buena salud. Entonces, casualmente, no compré velas, no había velas, un 4 y un 6, había un 1 y un 5 y dije, no, bueno, 51 tampoco cumplo, ¿no? Entonces yo dije, bueno, voy a poner un 1 en mi pastel, lo que representa que es un año menos y que me recuerda que tengo menos tiempo. Por lo tanto, para mí el tiempo es más valioso, no lo puedo seguir perdiendo porque lo que Fíjate que tengo sí. es menos tiempo, ¿no? Entonces cuando me dice, ¿por qué uno? Porque es un año menos. Y estoy bien consciente que cada día es un día menos, por lo tanto, quiero vivirlo bien, quiero vivirlo en paz, amando, viajando, comiendo, riendo, divirtiéndome, así lo quiero vivir. Y creo que esa es mi forma de preparar mi funeral. Yo siempre he dicho que el día que yo me vaya, que el día que yo esté aquí, la gente recuerde lo mejor de mí, que siempre digan, esa mujer cambió mi vida, esa mujer me enseñó un nuevo camino, esa mujer me hizo ver la vida distinta y quererla vivir diferente.
no quiero que lo vean como una pérdida, sino como alguien que sumó a su vida. Por eso me encargo lo más que puedo. Y a lo mejor aquella gente que diga, no, Yadira es una mamona y es todo lo contrario a lo que dice, que estoy segura que no habría mucha gente, pero puede haberla. Sí, mi intención cada día es dejar una huella bonita en las personas. Siempre como que mi eslogan personal es transforma vidas, enséñale a la gente a vivir distinto, a ver las cosas distintas. Eso no quiere decir que no tenga mis propios miedos, mis propios diablos, mis propias inseguridades, mis propios enojos. Los tengo, los vivo domando todos los días los vivo domando, pero el día que yo no esté aquí, sí me gustaría que la gente me recuerde de esa forma, de una forma amorosa, de una forma transformadora. Y creo que para mí eso ha sido ir preparando mi funeral. Claro, por supuesto, y estoy totalmente de acuerdo. Y sabes, yo comparto mucho ese punto de vista. Yo también te quiero, vamos, no sé si la gente me recuerda, pero yo quiero aportar lo que yo sé, lo que yo entiendo de esta manera, aportando. Quien lo quiera tomar adelante, ahí está. Somos dos personas que nos sentamos ante la cámara y nos ponemos a discutir tema tras tema, tras tema, tras tema, cada semana, tocando siempre algo eh, fundamental, aportar algo que le sume a la gente. No vamos a solucionar su vida, ni vamos a solucionar No su vida, puedo. tampoco, No puedo. pero sí vamos a sumar una opinión, un consejo, un dato que le pueda servir a esa persona para que revalore lo que está haciendo, para que esa persona a lo mejor pueda tomar la decisión y cambiar y pueda disfrutar su vida antes de la muerte, obviamente. Mira, nos llegan algunos comentarios, por ejemplo, Fertz López nos dice, si se dan cuenta, la gente que le tiene miedo a la vida, no a la muerte. Sí, a veces pareciera eso. Mucha gente le da miedo vivir y de repente incluso trasciende. Mariposa Gunz nos dice, un padre me dijo estas palabras, todos tenemos derecho a la vida, es un regalo divino, pero Dios no permite el sufrimiento. Tu persona es tu templo, construirlo de nuevo con cimientos de amor. Totalmente cierto. Mariposa nos dice, yo espero la muerte con amor, disfrutando cada día lo que veo, lo que escucho, lo que como, etcétera. De los dineros, pues le sigo echando al cochinito. Sí, sí, no hay más. Sí. Fertz López nos comparte, fui maltratada desde los 5 años, crecí en la calle y el suicidio es para mentes pobres. Y hace una semana volví a ver a mi hermano después de años. Él piensa que yo estaba muerta. Debemos ser muy fuertes y he aprendido mucho y a muchas personas he ayudado. Sé que no soy el mejor ejemplo, pero sí darle aliento. Sí, Mira, esa es la mejor manera de honrar la vida. totalmente de Justo como acuerdo. a Totalmente de pesar acuerdo. de una vida de dificultades, de dolor, de muchas pérdidas seguramente, qué bonito es ver transformarse a las personas que a pesar de lo malo que han recibido en la vida, lo pueden transformar a una energía sanadora para los demás. Y me parece que es una manera muy hermosa de honrar la vida. Creo que eso es lo fundamental de todo esto, ¿no? Muy, muy pocas veces llegamos a comprender lo importante. Y bueno, siguiendo con el tema de planeas tu funeral, en definitiva creo que no solo es planear la vida, sino son muchas cosas, muchas, muchas cosas. Permíteme tantito que están gritando. Perdón, me hablaron de repente de rápido y híjole. Bueno, el tema yo creo que aquí coyuntural es entender que sí, podemos planificar nuestra muerte. Y hay que entender que ese tema no se queda en la mesa. Perdón, ese tema no se debe dejar fuera de la mesa, se tiene que planificar. Y no estoy diciendo que se sienten todos los días a platicar de esto, pero creo que hay momentos en los cuales sí se tiene que comprender y entender que esto es fundamental. Se tiene que tocar el tema en algún momento.
ya sabrán ustedes cuál es el momento indicado, pero no se puede quedar el tema en el tintero, porque hay muchas cosas, y no solo en la planificación, bien lo decías, sacar esos rencores, esas emociones, esos sentimientos, hablarlo y no quedarse con esas ganas. No tener que resumir todo a una carta donde le tengas que escribir a tu ser querido todo lo que pensabas de él para poder sanar, aunque sea un poco, tu vida. Porque muchas veces nos quedamos con esas emociones y cuando vamos a terapia, sí te dicen, escríbelo, léelo y después si quieres, guardas o quemas la carta. Y es como un medio de desahogo. Pero honestamente, realmente tendríamos que llegar a eso si nos podemos sentar y hablar con esa persona y decir, ¿sabes qué? Está sucediendo todo esto. Claro, sí, claro. Quiero llevar esto cuando yo me vaya. Si lo podemos aclarar, si lo podemos determinar. Si a lo mejor hay alguna persona con la que has tenido este rencor, pues sí, la invitación es a que todos valoremos si realmente ese rencor se va a ir con nosotros a la tumba. O simplemente nos damos la oportunidad de sanarlo y de irnos. Ojalá nos lo lleváramos a la tumba. Yo creo que lo padecemos en vida. Se convierte en una enfermedad. Así es, lo somatizamos y de repente ya tenemos ahí una enfermedad triste que nos va acabando. Dolorosa, cara, Y claro, por supuesto. ¿no? Pero Sí, sí, sí. de verdad. Y de verdad me gustaría que la gente que nos está viendo, que nos está escuchando y la gente que nos va a ver en YouTube, también reflexione en este sentido, ¿no? Sí, podemos pensar en la muerte, pero también tenemos que seguir viviendo, ¿no? Eso es fundamental. Nuestro momento va a llegar, a todos nos va a llegar, como bien lo decíamos desde un principio, es lo único seguro que tenemos en esta vida. La forma en que, la forma en que vamos a trascender es simplemente dictada por nuestra vida. Y así es como, si quieres ser recordado de una u otra manera, eso lo vas a trabajar en vida. Diariamente, Diario. diariamente, como lo estás trabajando, ¿no? Sí, claro. Diariamente, con Y tus eso te lleva hijos, a con tu cuestionamiento. esposa, con tu esposo, con tu jefe, tus vecinos. Porque parte de ello también es perdonar y hacernos conscientes de lo que estamos nosotros siendo responsables, de lo que no está tan bien en nuestra vida. Dice Félix López, cuando te importa la persona en ese mismo instante pides disculpas, reconoces tus errores y más que nada sanarte a ti mismo. Sí, totalmente de acuerdo. A veces la otra persona, y eso también es un poquito complicado, ¿no? A lo mejor la otra persona no permite ese acercamiento, tal vez la otra persona no tiene esa disposición, ¿no? Tampoco lo vas a agarrar y lo vas a aceptar y le vas a gritar y le vas a decir todas las emociones, ¿no? Y no se trata de eso. En este caso yo creo que lo más entendible es tratar de mediar. Tal vez te lleve mucho tiempo tratar de considerar o tratar de lograr esa parte. Pero, ojo, muy importante, muy, muy importante. Intenta, no te quedes con las ganas. Haz. Y si no se puede, pues obviamente ya no queda en ti. Es la otra persona la que simplemente no quiere comprender, ¿sí? Entonces creo que ahí sí es válido escribirlo y tal vez hacérselo llegar a esa persona. Sería una sugerencia. No sé, tú que eres la experta en ese sentido, ¿qué nos podrías decir si la otra persona no te da la oportunidad? Yo creo que todos somos expertos en nuestra propia situación. A veces la circunstancia, la persona no permite, en efecto, como podernos reconciliar, pero yo creo que evaluar si es necesario seguirlo cargando o soltarlo, Sí, claro. ¿no? A veces es necesario, no sé, a lo mejor estoy pensando en una historia drástica de alguna de mis historias de mis pacientes, ¿no? Tuve un hermano, un papá, una mamá que me jodió la vida, ¿no? Que no me amaba, que constantemente me lo decía, que sentía su rechazo. ¿Cuál es mi responsabilidad en la vida? Seguir cargando toda la vida con ese rencor por lo que mi mamá no me dio, por lo que mi hermano me hizo, por lo que mi padre me hizo, por lo que mi abuelo me hizo, o cómo resignifico esa historia para mi vida.
aunque sea difícil, intentarla sanar y seguir viviendo con esa herida. Pero no desde la herida, sino desde la transformación de vida. Yo creo que eso sería como lo bonito, ¿no? Poder trascender a eso. Sí, 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 sí. Híjole, sí, qué bárbaro, qué difícil es de repente abrirnos a esta parte, porque sí, ojalá y fuera así, tan sencillo, ¿no? Pero no nos prestamos, de No lo repente es. el ego nos pega, el rencor, el odio y la situación en la que yo, ¿por qué tengo que dar el primer paso? Si él fue el que me ofendió y me tiene que venir a pedir disculpas, ¿no? Entonces hablamos desde el ego, hablamos desde el coraje, desde la tripa o la víscera que no nos deja entender y comprender que no es por esa persona, es por uno mismo, es por uno mismo. Y a veces es difícil comprender este tipo de situaciones. Pero ojalá y de verdad, esta es una invitación a todas aquellas personas que nos están viendo, que aprendamos a reflexionar, que antes de ir a exigir una disculpa, porque muchas veces, a veces vamos con esa intención, exigimos. Oye, ¿sabes qué? Vengo a pedirte, por ejemplo, una disculpa. Espérame, creo que incluso está mal expresado. Las disculpas no se piden, las disculpas se Se ofrecen. ofrece. Así es. Entonces, en este caso, muchas veces la gente llega y te quiero pedir una disculpa. No me pidas, no me exijas. ¿Sí? Mejor voy, ofrezco una disculpa y si la otra persona tiene la disposición, se sentarán y lo hablarán. Si no tiene la disposición, está en ti hacer el intento. Si no te lo permite, ya no está en ti. Sí, plantearte si es necesario seguirlo cargando Claro, por o supuesto. para qué. Mira, nos dice Denise, yo sí he dicho cómo quiero mi funeral, incinerada con flores de muchos colores, que me lloren un día y después me dejen ir, volar así como una mariposa. Mariposa, pues. Tenía que ser. Sí, 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 sí. Sí, sí, el tema es que no magnificamos el dolor que le implica a una persona el dejarnos ir. Sí, claro, yo creo que esa es una parte en la que, híjole, en vida yo creo que todos en algún momento deberíamos de sentarnos y platicar con un tanatólogo. E incluso, ¿sí? Sentarnos como familia y expresar qué significa la muerte y qué significa la trascendencia para cada uno de nosotros, porque muchas veces Claro. no lo mencionamos, ¿no? ¿Sí? Ujú. Y te vuelvo a mencionar, mucha gente que habla de la muerte simplemente piensa en un mal augurio, piensa en una mala suerte, piensa en que algo va a suceder. ¿Sí? Malo. Y que incluso si alguien dice, yo por ejemplo cito esto en una mesa y me dicen, este se piensa suicidar, este trae ganas de matarse. Y no, créanme Sí, que no es así. No. Es por eso, incluso, créanme, si tocamos este tema hoy, no, vuelvo a reiterar, no es con esa intención, es simplemente una charla que no, responsable. Es una charla responsable de algo que va a suceder, solo que a mucha gente no le gusta. No le gusta. Roxana Gómez, muchas gracias por estar. Gracias, gracias. Y creo que lo importante en este sentido, reitero, es simplemente tener la responsabilidad y la madurez para abordar este tipo de temas. así es, sí, sí, sí. Por mucho dolor que implique. Todos vamos a pasar por ahí, sí o sí, ante una pérdida y ante nuestra propia muerte. Yo que aquí sí me lleva, quiero hacerte una pregunta, ¿no? Para todos, mira, nos dice Vero Díaz, rápido, antes de ir con la pregunta, es difícil poder dejar ir a nuestros seres queridos y muchas veces pensamos que sí, disfrutamos de la vida, les estamos faltando a nuestros difuntos, ya que nos condenamos a padecer el dolor y no sabemos transformarlo y dejarlo ir. Y eso iba un poquito enfocada a mi pregunta, ¿no? ¿Qué puede hacer aquella persona que, que se queda, ¿no? Trasciendes a otra dimensión donde nada duele, así debemos de imaginarlo. Sí, Mariposa Gonz, es cierto, pero en este caso, por ejemplo, nos toca hablar de aquellas personas que se quedan de este lado, ¿sabes? Y esto es algo que me gustaría preguntarte a ti, Yadi, sobre cómo
cómo la persona que se queda puede no mitigar el dolor, pero sí tener ese dolor responsable en el cual no me siento culpable porque, bien lo decía Vero, de repente nuestra cultura es muy de culpas, como, vamos, y es hasta irónico, ¿no? El muerto al pozo y el vivo al gozo. Se tiene de repente esta idea, pero obviamente, bien lo dice Vero, en algunas ocasiones cuando trasciende la persona, ¿sí? Y hay otras personas que, ok, lo dejan ir, lo asimilan muy rápido y lo dejan ahí. Y no se quedan con esta cultura del luto, del dolo. Que otras personas sí lo guardan incluso por años, ¿no? ¿Cómo podríamos mitigar o cómo podríamos ir soltando de manera responsable ese dolor y no sentirnos culpables de seguir viviendo aunque nuestros seres amados no estén? Lo mencioné hace un momento. Yo creo que partimos de una realidad de entender que todos tenemos un destino, que a veces nos parece injusto la forma en la que se fue, porque fue en un accidente, otro le atropelló, otro le chocó, lo asaltó y lo mató. Muchas veces ese es inconscientemente, o sea, lo que voy a decir es muy cañón, porque mucha gente puede decirme, estás loca, pero esa es la forma que inconscientemente él, bueno, no inconscientemente, que él pactó o que ella pactó para morir antes de nacer. Todos traemos ya una línea marcada, ¿no? Entonces, parecía, porque hasta en la historia de Jesucristo, muchas veces decimos, Judas, ¿no? ¿Cómo se llama? El que lo El que lo vende. entregó, Sí, se me Judas. olvidó, Judas, ¿verdad? Cierto. Hasta él tiene un papel en la vida de Jesucristo, en su muerte. Él pactó con Jesucristo, Jesucristo pactó con él que él tenía que ser quien lo tenía que entregar. Y eso es una historia muy macabra que muchas personas de la religión pueden decir, esto es lo que está diciendo, son tonterías, es un planteamiento diferente y solamente piénsalo. Todos tenemos un papel en la vida de los demás que impacta de una o de otra manera. Y es una de otra manera el que posiblemente, no sé, si alguien viene ahorita y o yo salgo y me asaltan y me matan, aunque a la gente que me quería dijera, es que ese desgraciado la mató y no tenía que cumplir ese papel, porque yo tenía que cumplir mi destino, aunque nos parezca injusto, pues. Entonces, yo creo que una de las verdades que más trabajo nos cuesta aceptar es que todos tenemos ese destino y que cuando nos vamos, lo más probable es querer liberar del dolor a las personas que se quedan llorando nuestra muerte. ¿Cómo podemos liberarnos de ese dolor? Entender, entender que para algo esa persona tenía que vivir la forma en la que murió, que no estaba en mis manos salvarle, que no estaba en mis manos cambiar su destino porque cada uno ya lo traemos. Entonces, sí es un aprendizaje muy loco, muy doloroso, y mucha gente puede decir, no, Yadira, estás loca, es que tú no sabes lo que implica perder una madre. Lo sé, perder un hijo. No, eso no lo sé todavía, pero sí he tenido mis pérdidas. Y cuando yo comprendí, dije, bueno, tenía que cumplir su destino, fue una manera de liberarme de ellos y dejarlos estar donde tienen que estar. Sí es cierto que se requiere todo un apoyo, todo un entendimiento, todo un resignificar lo que me pasa a mí con la muerte del otro, lo que me sucede a mí con el dolor de la partida de la otra persona, pero es todo un proceso de entendimiento, de resignificar, de bajar culpas, porque también aquí es muy importante algo, el contexto en el que las personas se van, el contexto. Hay situaciones bien dolorosas, quiero pensar, fíjate, situaciones muy drásticas, doctores que han cometido un error en el momento de una cirugía y se les da el paciente. De un niño que a lo mejor iba en su carro y lo choca a otro y lo mata. De un empujón y lo mata. De una persona que muere a lo mejor en su parto porque la ginecóloga
comete un error, ¿no? Se pasa de anestesia y se muere. O sea, hay situaciones en las que parece que el otro es el malvado, ¿no? Esta historia del libro de la cabaña que es durísima, ¿no? Como una familia pierde a su hija menor por un psicópata que se dedica a cazar niñas y que en ese momento que ellos estaban ahí, secuestran a la niña y la asesinan de una manera terrible, ¿no? Entonces, esta historia de la cabaña es bien cañona y bien dolorosa, pero te hace ver estas situaciones de una manera distinta. Imagínate ese padre cuando encuentra al asesino de su hija, que la torturó, la mató, planeó todo. Entonces es toda una historia, hay todo un contexto que muchas veces nos es tan difícil entender y no es una historia de cualquier cosa. Yo como madre, ¿cómo podría entender que un desgraciado vino y asesina a mi hija? Lo odiaría toda la vida, ¿no? Toda la vida, o de alguien que provocó un incendio en mi casa y mi hija estaba adentro. O sea, son cosas que tú dices, son historias que yo no quiero ni imaginarme si yo lo viviera en carne propia. Pero hay gente que lo ha tenido que vivir y lo ha tenido que superar. Lo ha tenido que superar. Entonces, híjole, me parece que sí es una pregunta que cada quien tendría que plantearse de manera muy personal y darle una respuesta muy personal, y que no creo que yo me aproxime a experimentar, explicar cómo se vive una madre cuando le entregan el cuerpo de su hijo porque otro lo mató, ¿no? O sea, se me hacen historias bien dolorosas, bien fuertes. Te voy a comentar algo ya para terminar. Algo que me tocó y de verdad que no lo viví, pero escribí hace poco, bueno, hace unos meses, un guión para una película. Quien me contactó, eh, híjole, sí lo he dicho, es una historia sobre una persona que abusó de su sobrina, hecho real, y cómo el hermano tuvo que confrontar al hermano por lo que había hecho. Y simplemente el hecho de escribir el guión y tener que hacer esa narrativa de repente, aunque no quise ser muy descriptivo, de verdad fue algo que sí me puso muy tenso, porque tienes que desarrollar toda esa historia, los diálogos, los hechos, y aunque no fui Sí, muy descriptivo como vivirlo, en la como narrativa, vivirlo. yo tuve que imaginarme toda esa escena y todo lo que vivió y sufrió esa niña, todo lo que pensó el depredador. Tuve que pensar en los sentimientos de la familia, ¿sí? Y fue algo muy fuerte de repente. Te quedas con esas situaciones que te vuelan la cabeza. Me parece así. Ya Debe para cerrar, voy rápido con estos comentarios de Franz López. Hoy publiqué en Facebook algo que me nació del alma. Cuando aprendes a reparar tus heridas, estás listo para recibir el amor más puro y transparente. Cuando eso ocurra, date permiso de que tu luz ayude a brillar a los demás. No es pensar en el pasado ni en el futuro, es tu presente porque no te permite ser feliz. ¿Sí? Claro. Y nos dice, exacto, y como seres humanos aún no aprendemos a valorar a nuestra familia. Esta peli te hace conciencia. Excelente tema, mil bendiciones, nos dice Mariposa Gonz. ¿Cuál es la película? La cabaña. La cabaña. Ah, ok. La voy a ver, no la he visto, entonces voy a verlo. El libro está mejor. ¿El libro? Ok, perfecto. Va. Pues bueno, creo que hoy fue un tema muy Muy denso, escabroso. muy Nadie escabroso. podemos hablar de esto hasta que lo vivimos. Sí, claro. Y de hecho, yo quiero hacerles una atenta invitación porque ya a finales de octubre, así como en Semana Santa hice un café con el diablo donde Dios se toma un café con el diablo, les invito porque voy a hacer un café con el diablo donde la muerte se toma un café con el diablo. Y va a ser un tema también considerable, fuerte, lo voy a analizar, ¿sí? Pero quiero hacerlo de una manera muy especial. Así que, pues por ahora, hasta aquí la conciencia del diablo con el tema y tú ya planeaste tu funeral. Yadi, por favor, tus redes. Yadira Alexi, psicoterapeuta.
Excelente. Así me encuentran en todos lados. Claro, por supuesto. Y de verdad, reitero, esto no es más que simplemente una charla reflexiva. ¿No? Nada más. Nada No más. pretendemos enseñar nada, no pretendemos fomentar nada más que la reflexión y la empatía, de entender que es un tema que a todos nos mueve e impacta de manera muy diferente. Totalmente de acuerdo. Así que muchas gracias a todas las personas que se conectaron hoy, que nos hicieron llegar sus comentarios. De verdad, mil gracias. Esperemos que les haya gustado. Reitero, por favor, la repetición la van a ver en YouTube. Se las estaré compartiendo. Por favor, suscríbanse a mi canal. Se los voy a agradecer muchísimo. Aquí, por favor, déjenos like. Visiten el muro de Yadir Alexis, ¿sí? Psicoterapeuta. Ahí sí, realmente se van a poder dar cuenta de la hermosa mujer que es y de la gran calidad de terapeuta que es, de verdad. Se la recomiendo. Fetch López nos dice... Nos vemos en 15 días. Claro. Primero Dios, aquí me va a estar mucho gusto poderte acompañar en un nuevo tema. Gracias. Igualmente, Roberto Rodríguez Ordóñez, gracias por estar. Saludos, fuerte abrazo. Vero Díaz, besos, gracias. Linda noche para todos. Vero. Muchas gracias. Y bueno, hasta aquí la conciencia del diablo. Que pasen la una excelente noche. Han terminado. Así es. Y mira, Vero Díaz nos dice, ¿tu podcast, Yaris? Mis podcasts. Fíjate que ahorita estoy trabajando con Paloma. Estamos en un nuevo proyecto que se llama Sentimentales y Fregonas. Ahí los estaré compartiendo. Ahí están ya algunos podcasts que están. ¿El otro cuál era? Al pinche Chile. ¿Todavía está ahí? Ahorita sí, todavía está y ahorita estamos trabajando en este nuevo proyecto. Ya estoy pasando los podcasts ahí a mi muro de Facebook, ahí los pueden encontrar. Hoy, de hecho, acabamos de grabar justo antes de ti un tema también, ¿qué pasa con los fracasos en la vida? Pero fíjate que es un proyecto padre porque ahí no hay terapeuta ni hay comunicador. Somos dos amigas hablando de temas en voz alta de lo que a la gente no le gusta hablar. Entonces, por ahí los van a encontrar. Yadir Alexis, psicoterapeuta, se los estoy poniendo en mi muro, escúchenlos. Están interesantes. Me gusta. Excelente. Me gusta. Pues ya lo saben. Compártelos en mi muro también para que los vayan viendo. Así Perfecto. Que, listo. Muchas gracias. En verdad, aquí, gracias. Besos y nos vemos en 15 días. Que pasen buenas noches. Bye bye. Hasta luego. Bye.